Imagina casarte con una hermosa chica que apenas conociste un día y que además te salvó la vida. Pues eso es exactamente lo que le pasó a nuestro prota. Nuestra historia comienza con Asa, un chico que al estar malherido y caído sobre la nieve se pregunta si es que ha llegado a su fin, ya que siente un horrible ardor por todo su cuerpo. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, una chica de cabello rosa le asegura que todo estará bien, y antes de que pierda el conocimiento, ella le dice que además aún no está listo para morir. Seguidamente descubrimos que este suceso es un recuerdo de nuestro prota, el cual nos revela que esa fue la primera vez que escuchó hablar a su esposa. Unos minutos después, Nasa nos cuenta sobre el sufrimiento que vivió por culpa de sus padres, debido a que ellos le pusieron un nombre poco común y muy gracioso, tanto que incluso los adultos se reían de él. Por lo tanto, desde muy pequeño tomó la decisión de convertirse en alguien muy respetado, para que todos cuando escuchen su nombre piensen que incluso él es mejor que la NASA de los Estados Unidos. Y por ello, en tercer año de secundaria tomó la decisión de asistir a una preparatoria de élite, una escuela a donde solo muy pocos logran entrar. Su profesor, al escuchar su plan, le dice que es algo muy arriesgado y le recomienda tener un plan B por si acaso, pero Nasa, confiando en su inteligencia y perseverancia, le asegura que no necesita un plan B porque piensa entrar sí o sí en la escuela de su plan A. Ella, muy preocupada, le advierte que si nada sale como lo planea va a perder todo un año escolar, y él le responde que no tiene de qué preocuparse, ya que no existe esa posibilidad. Posteriormente vemos que luego de unos días en donde Nasa creía ser capaz de superar cualquier obstáculo en su camino, todo cambió de repente, cuando mientras regresaba de obtener el resultado del examen nacional de secundaria, en donde obtuvo el primer puesto, se cruzó con una hermosa chica de cabello rosa. Ante esta situación y completamente fascinado por su belleza, se dispuso a hablar con ella, aunque para su mala suerte, intentó atravesar la carretera sin comprobar si algún vehículo se acercaba, por lo que acabó siendo atropellado por un camión. Sin embargo, para su sorpresa, cuando creía que todo había terminado, descubrió que la chica de cabello rosa le salvó la vida al atravesarse entre él y el camión, aunque antes de marcharse, ella le sugirió que tras descansar se olvide de ella. Pero nuestro prota, motivado por su deseo de conocerla, se puso de pie sin importar que todo su cuerpo esté prácticamente destruido. Minutos más tarde vemos que Nasa fue capaz de encontrarla. Debido a esto, ella decide ayudarlo con sus heridas. Seguidamente, ella le revela que piensa ir por ayuda, aunque él se niega, hasta que de pronto, al quererse poner de pie, se percata de que se ha roto las dos piernas. Por esa razón, la chica le indica que poco a poco la adrenalina del accidente comienza a disiparse, y debido a eso es que ya no puede moverse, y por esta misma razón es que se marchará a buscar una ambulancia. Y justo cuando nuestro prota iba a desmayarse, logra ponerse de pie nuevamente, dejando a la chica completamente sorprendida. Nasa, por su parte, le confiesa que por más que acaban de conocerse y que aunque ni siquiera sabe su nombre, siente que la ama, y debido a esto quiere invitarla a salir. Ella, al oírlo, no puede creer sus palabras y le responde que solo podrán salir juntos si es que se casan, a lo que Nasa, sin dudarlo, le asegura que se casarán. Y así, tras aceptar su propuesta, nuestro prota se desmayó y despertó varios días después, sin siquiera haber escuchado el nombre de aquella chica. Por lo tanto, optó por estudiar y realizar una buena rehabilitación, la cual hizo perder un año de escuela. Aún así, al año siguiente dio todos los exámenes que le quedaban y obtuvo la mejor nota que todos, aunque ya había decidido no asistir a la preparatoria, ya que su plan era trabajar en un lugar público con la esperanza de volver a ver a su chica, aunque eso nunca sucedió. Nasa sabía que a sus padres les preocupaba que trabajara tanto, por lo que tuvo que alquilar un pequeño departamento a sus 18 años, en donde lo vemos muy triste, porque por más que tiene dinero, no consiguió obtener lo que tanto deseaba. Es entonces que de repente alguien golpeó su puerta, y para su sorpresa, al abrir se encuentra con la chica de cabello rosa, quien le revela que su nombre es su casa. A continuación, ella le pide permiso para entrar a su hogar, ya que necesitan hablar de algo importante. Y cuando Nasa menos lo esperaba, su casa le enseña el certificado de matrimonio, lo que lo dejó muy asombrado, pero por más que aún estaba en shock por la situación, decide firmarlo. Es entonces que se da cuenta de que lo estaba llenando sin pensar, y de que podría ser una estafa, pero al ver la linda sonrisa de su casa, decide firmarlo sin pensarlo.
Finalmente, ambos se dirigen bajo una brillante luna que ilumina su camino al registro de la ciudad para dejar su acta de matrimonio. Tras acabar con todos los trámites legales, a NASA le parece increíble la facilidad con la que se casaron, y es entonces que su esposa le pregunta si le gustaría que se tomasen de las manos, algo nuevo para NASA, y tras esto deciden regresar a su hogar. A continuación vemos a nuestro prota muy nervioso en su habitación debido a que no estaba mentalmente preparado para vivir con alguien. Además se sonroja al pensar en que tendrá que dormir junto a su casa en una cama muy pequeña, por lo que rápidamente intenta analizar la situación para buscar una forma en que ambos puedan dormir plácidamente en una cama de solo 80 centímetros, aunque como era de esperarse, llegó a la conclusión de que la única forma de que los dos quepan en la cama es si ella duerme sobre su brazo o abrazada a él. Sin embargo, de repente su casa, observando atentamente las fantasías de su esposo, le asegura que justamente en la posición en la que se encuentra no estarían para nada cómodos. NASA, sorprendido por su presencia, le pregunta hace cuánto tiempo lo está mirando, a lo que ella muy tranquila le responde que desde hace más de lo que desearía, debido a que tras llamar a su puerta y no recibir una respuesta, no tuvo otra opción más que entrar. Posteriormente le cuenta que se demoró en llegar porque tuvo que ir a recoger su maleta. Ante esta situación, el prota se pregunta si su casa realmente no tiene un hogar al que regresar. Por esa razón decide corroborar su duda, preguntándole si en su casa no se van a preocupar porque ella esté afuera tan tarde, a lo que ella le responde que en realidad no tiene un hogar al que volver, lo que significa que desde ahora pasará todas las noches junto a él. Nuestro prota asombrado no puede creer lo que su esposa dice, y le asegura que de ser necesario dormirá en el piso, para que ella pueda estar cómoda en la cama, aunque su casa le dice que eso no será necesario, ya que ella puede pasar la noche en un hotel. Aunque de pronto una gran duda surgió en NASA, quien analizando todo el panorama más tranquilo le pregunta por qué decidió casarse con él. Su casa al oírlo se queja de que es una pregunta muy tonta, ya que al igual que él también siente que lo quiere, y aunque NASA le pregunta por qué se enamoró de él, ella le dice que es un secreto. Unos minutos después, ambos deciden ir a comprar un futón para que su casa pueda pasar la noche en la casa del prota, solo que al llegar a la tienda, ella se siente un poco agobiada por la cantidad de opciones disponibles. Debido a esto, nuestro prota tiene que explicar las diferencias entre los distintos tipos de colchones, lo que a su vez le permite a su esposa descubrir que él es muy sabio. Finalmente, tras unas horas comprando todo lo necesario para que su casa pueda vivir cómodamente en la casa del prota, ambos deciden regresar a su hogar. Durante la noche, mientras su casa duerme tranquilamente, NASA no puede dormirse, ya que aún está intentando asimilar todo lo que sucedió, y por esa razón solo se limita a observar a su linda esposa. Al día siguiente, NASA despertó pensando en que todo había sido un sueño, cuando de repente su casa, aún somnolienta, comienza a quitarse la ropa frente a él. NASA, siendo un chico decente, le recuerda que ahora él duerme a su lado y decide salir de la habitación para no incomodarla. A continuación, tras terminar de vestirse, vemos que su casa se puso un delantal, debido a que piensa preparar el desayuno. Nuestro prota al verla se quedó asombrado porque ahora parece toda una esposa, a lo que ella le dice que de hecho sí es su esposa. Esto hizo que NASA se pusiera muy feliz, y de tanta emoción comenzó a dar vueltas alrededor de su esposa para admirar su belleza. Unos minutos después, su casa descubre que el prota es alguien muy organizado, ya que al menos en su refrigerador tiene mucha comida. Pero al escuchar cómo NASA le revela que tiene tanta comida porque hizo un exhaustivo análisis sobre los nutrientes que un adulto necesita y sobre cómo hacer para no desaprovechar nada, lo regaña, ya que él se concentra solo en los resultados científicos y no en el sabor. Por esa razón le asegura que en 10 minutos probará el mejor plato de su vida. Y tras pasar los 10 minutos, NASA comprobó por sí mismo que ella decía la verdad, debido a que se dio cuenta de que su casa es muy buena cocinera. Finalmente, luego de terminar la comida, ambos decidieron ir a la casa de baño cercana, ya que su casa necesita bañarse, y como el prota no tiene una bañera en su hogar, no tiene más remedio que ir hacia ese lugar. Al llegar al lugar son recibidos por Kaname, quien se quedó asombrada de ver que NASA vino acompañado, ya que en su mente al prota no le gustaban las chicas por tanto estudiar. Su casa por su parte le pregunta quién es ella, a lo que ella revela que su nombre es Kaname, la cual tiene 15 años, ya asistía a la misma secundaria que NASA.
Seguidamente, Nasa le revela a su esposa que Kaname administra los baños desde muy pequeña, debido a que de esa manera puede ayudar a sus padres. Kaname, por su parte, un poco molesta, le pregunta al prota si la chica que lo acompaña es su novia, a lo que él, muy avergonzado, le dice que en realidad es su esposa. Por lo que, asombrada porque todo fue muy repentino, felicita a nuestro prota por su compromiso y decide regalarles una sesión de baños como obsequio de boda. Sin embargo, su intención era que su casa los deje a solas, ya que tras indicarle a dónde debe ir, muy enojada cuestiona al prota por su decisión, debido a que no se preocupó por sus sentimientos. Nasa, sorprendido, le pregunta si ella estaba enamorada de él, y ella, con los ojos cubiertos en lágrimas, le responde que sí, ya que incluso imaginó que después de los 30 se iban a casar, al imaginarse que Nasa nunca encontraría a alguien. Pero por más que ella tiene sentimientos hacia él, le recuerda que ahora que se ha casado, tiene la obligación de hacer feliz a su esposa, ya que es a quien ha elegido. Nuestro prota, al oírla, le promete que vivirá para hacer feliz a su casa, ya que la ama demasiado. Y para su sorpresa, al decirlo, su casa justamente regresó para pedirle las cosas que se olvidó en su bolsa, lo cual le provocó mucha vergüenza porque su esposo está gritando en la calle lo mucho que la ama, aunque antes de volver al baño, ella le confiesa que también la hace muy feliz con estas acciones. Minutos después, mientras su casa se disponía a tomarse un baño relajante, es sorprendida por la presencia de Aya, la hermana mayor de Kaname, quien, al descubrir que su apellido es el mismo que Nasa, le pregunta si es su familiar, a lo que su casa le responde que sí, solo que nunca le reveló que era su esposa. Posteriormente, ambas se encuentran con Nasa, el cual se quedó muy asombrado de que se hayan conocido, aunque al descubrir que su casa no reveló el asunto de su matrimonio se queda tranquilo, pero su esposa, por el contrario, quiere saber de dónde se conocen, y Aya le cuenta que eran compañeros de secundaria, además de que cierto día Nasa salvó el negocio de su familia. Seguidamente, un poco sonrojada, le agradece nuevamente a nuestro prota por todo lo que hizo cuando estaban en el peor momento de su vida. A continuación, tanto su casa como Nasa se disponen a regresar a casa, aunque durante el camino, ella le confiesa al prota que está un poco celosa, después de oírlo hablar sobre lo grandiosa y hermosa que es Aya. Sin embargo, como habían caminado cerca de una boda, Nasa creyó que ella hablaba sobre la ceremonia de bodas que les faltó celebrar. Por esa razón, le entregó las llaves del departamento para que lo espera allí, ya que él se debe ir rápidamente a averiguar algo. Posteriormente, vemos cómo su casa llegó a su hogar. Allí nos cuenta apenada que al abrir la puerta y no tener a nadie que le dé la bienvenida, se volvió a sentir sola como de costumbre. Aunque lejos de querer ser invadida por pensamientos tristes, se dice a sí misma que esperar a su amor tampoco tiene nada de malo. Debido a esto, decide empezar a limpiar la casa para recibirlo con un hogar reluciente. Sin embargo, se percató de que Nasa es una persona muy limpia y ordenada, por lo tanto comienza a buscar algún rincón de la casa que no esté limpio, pero al no encontrar ningún lugar, se dispone a preparar la comida para darle una grata sorpresa con muchos platillos deliciosos. De pronto, el timbre de la casa sonó. Ante esta situación, su casa, muy emocionada, se dirige a abrir la puerta, creyendo que se trata de su esposo, solo que al hacerlo se llevó una desagradable sorpresa, ya que del otro lado estaba su hermana llamada Chitose. Por lo que nada más escucharla como se queja sobre el lugar donde vive, decide cerrarle la puerta en la cara. Chitose, desesperada, le dice que ha venido a buscarla, mientras se disculpa porque todo lo que pasó entre ellas fue su culpa y tan solo quiere hablar. Su casa, al escucharla, decidió abrir la puerta para escuchar a su hermana, aunque nada de lo que dijo parecía ser importante. Por eso mismo le pide que se marche y que le entregue un mensaje a Tokiko, su tía abuela. Seguidamente le revela que ya se casó, lo que significa que eventualmente algún día los irán a saludar. Chitose no puede creer lo que está escuchando y se quedó en shock porque no esperaba que su hermana se haya casado. Unos minutos después la vemos llorando en soledad en las escaleras, hasta que de repente Nasa se acercó a ella para consolarla y escuchar qué es lo que la atormenta, aunque claramente sin saber que es la hermana de su esposa, aunque realmente no son hermanas de sangre. A continuación, mientras el prota ayudaba a que Chitose se calme, le cuenta que estaba buscando un lugar para proponerle matrimonio a la persona que ama, y de pronto son interrumpidos por su casa, quien al llamar cariño al prota hizo enfurecer a Chitose, ya que no planea entregar jamás a su hermana a alguien como él. Sin embargo, gracias a las grandiosas habilidades de comunicación de Nasa, logró controlar fácilmente el enojo de Chitose, quien no comprende nada
nada de lo que está sucediendo. Por lo tanto, al percatarse de que él es muy bueno hablando, decide llamar a su guardaespaldas para que capture al prota y los lleve a un lugar más privado. Seguidamente, ambos llegan a la mansión de Chitose, donde ella le solicita a sus sirvientas, Charlotte y Aurora, que tomen fotos del prota siendo infiel. Pero antes de que ellas puedan hacer algo, NASA se las arregla para huir. Debido a esto, recorrió la mansión y encontró un cuarto con algo muy especial, un trozo de piedra lunar, aunque mientras lo admiraba en silencio fue encontrado por Charlotte. Solo que al intentar atrapar a nuestro prota, cometió una grave equivocación al destruir el recipiente de la piedra lunar de su casa. Ante esta situación, NASA comienza a darles indicaciones para que puedan solucionar el problema antes de que la piedra se oxide. Finalmente, tras un arduo trabajo, NASA logró impresionar a todas las chicas gracias a su gran inteligencia. Sin embargo, aún así, Chitose seguía enojada con él, ya que NASA no sabía nada sobre el pasado de su esposa, y piensa que quien debió casarse con su casa era ella. Pero Charlotte le dice que en lugar de enojarse, debería agradecer al prota por su ayuda. Luego le da un fuerte abrazo para acercarlo a su pecho, lo cual fue aprovechado por Aurora, quien rápidamente tomó fotos, y después las editó para incriminar a NASA en una infidelidad. De repente su casa llegó al lugar, y al ver la foto se enfureció con nuestro prota, o al menos eso es lo que fingió, ya que en realidad solo lo hizo para que su esposo pueda escapar de su loca hermana. A continuación, tras atravesar un pasadizo secreto, los chicos llegaron a una iglesia, un lugar que ya nadie usa, pero que es muy bonito. Y por esa razón su casa quería enseñárselo a su esposo, el cual logró comprender lo que significa ser un esposo. Debido a esto le promete que cada vez que algo lindo suceda en su vida, será la primera en saberlo, ya que quiere compartir todo con ella, incluso los momentos dolorosos. Finalmente, tras confesar lo mucho que la ama y proponerle matrimonio, NASA le da un apasionado beso, que deja completamente sorprendida a su esposa. Al día siguiente, tras tomar un baño, ambos deciden visitar un parque cercano para compartir un momento de calidad en pareja. Pero a las segundas de llegar, el ambiente comienza a ponerse tenso. Debido a esto, NASA se pregunta si está bien que no intente acercarse a ella, cuando podría ser una situación ideal para que su amor fluya. Sin embargo, aún sin saber lo que tenía que hacer, decidió tomar la mano de su casa y besarla. Mientras tanto, desde unos arbustos cercanos, Charlotte y Aurora los espían, por lo que al ver el beso se preguntan si tienen que informarle de esto a Chitose, aunque rápidamente concluyen que no, ya que esto lo haría enfurecer. Los chicos por su parte, después del beso, se pusieron muy nerviosos y la vergüenza comenzó a invadirlos. Debido a esto, su casa regañó a su esposo por robarle un beso a plena luz del día. A continuación, vemos que tras llegar a casa, NASA se despide de su esposa, ya que debe ir a trabajar, aunque le confiesa que siente miedo de que al volver ella ya no esté, pero su casa le indica que si tanto le preocupa eso, entonces se deprisa en regresar. Unas horas después, al volver del trabajo, nuestro prota le propone a su casa que compren anillos de compromiso, pero ella le dice que no sería correcto, porque ya están casados, y quizás lo mejor sería comprar anillos de matrimonio. NASA, sorprendido, le confiesa que no tenía ni idea de que existían dos tipos de anillos, por lo tanto su casa le brinda una breve explicación con la diferencia entre ellos, pero al final, tras decirle todo lo importante, le asegura que no necesita un anillo de matrimonio, ya que sería un despilfarro de dinero, además de que ella no se considera tan romántica. Sin embargo, al percatarse de que NASA, al parecer sí desea tener un anillo, le propone que al otro día vayan juntos a una tienda para comprobar los precios, por lo que al día siguiente podemos ver que NASA se quedó en shock al descubrir los exorbitantes precios de los diamantes, aunque al pensar en la felicidad que le provocará a su esposa, se dispone a comprarlo, pero su casa al darse cuenta de esto decide llevarlo lejos de la tienda. Y al llegar al parque le confiesa que pensó que el precio lo iba a intimidar, por eso no esperaba que decidiera comprar uno de los anillos. Ante esta situación y al comprobar que él realmente insiste en comprar los anillos, su casa lo llevó hacia otra tienda donde los precios son un poco mejores, pero NASA nada más llegar se dio cuenta de que la calidad no es la misma. Debido a esto comienza a preocuparse, ya que si quiere algo realmente hermoso tendrá que pagar mucho dinero. Minutos después, nuevamente en el parque, su casa le
sugiere a su esposo que utilicen el dinero de los anillos en algo más útil, por lo que Nasa al oírla le confiesa que quería comprar los anillos solo para que ella dejara de sentirse tan sola cuando no estén juntos. Su casa, al descubrir que todo lo hizo por ella, decide darle un beso en su mejilla para agradecerle su intención. Finalmente, durante el atardecer, ambos decidieron regresar a la tienda donde los anillos eran más económicos y comprarlos más baratos, ya que su casa cree que dichos anillos brillarán eternamente cuando lo vea y recuerde todo lo que vivieron en el día, debido a que será un símbolo de cómo él se preocupa por ella y de todo el amor que siente. Ahora vemos cómo su casa termina durmiendo en la misma cama que Nasa, quien no puede creer lo que está pasando, ya que ella, medio dormida, decidió acostarse a su lado. Nuestro prota, muy nervioso, intenta darle un abrazo, pero por accidente su mano termina en un lugar que no debía. Su casa, al darse cuenta, se despierta brevemente, le da un pequeño beso a su esposo y luego vuelve rodando tranquilamente a su propia cama. Al día siguiente, después de vivir una experiencia inolvidable, Nasa decide comprar una cama matrimonial, mientras comienza a imaginar todas las cosas que podría hacer con su esposa si se mudaran a una casa más grande, por lo que de inmediato le pregunta a su casa si le gustaría mudarse. Sin embargo, ella le responde que no, explicándole que se siente cómoda en su hogar actual, ya que al ser pequeño le permite sentirlo más cerca. Tras escuchar su respuesta, vemos que durante todo el día Nasa se queda pensando en cómo podría convencer a su esposa de mudarse sin herir sus sentimientos. Al regresar a casa después del trabajo, nuestro prota se encuentra con una situación algo incómoda, ya que nada más abrir la puerta vio a su casa con poca ropa. Aunque queda completamente fascinado con lo que acababa de ver, aprovecha la oportunidad para sacar el tema de la mudanza y comienza a explicarle los beneficios de vivir en una casa más grande. Finalmente, sabiendo que a su esposa le encanta el cine, le propone que si se mudan podrían comprar un proyector y muchas películas para verlas juntos. De esta manera logra convencerla de que quizás buscar una casa más grande no sería una mala idea. Posteriormente, ambos regresan a casa, aunque durante el camino comienzan a pensar en cómo conseguirán el aval necesario para poder arrendar su nuevo hogar. Nasa le comenta a su esposa que podría pedirles ayuda a sus padres, pero de repente recuerda que aún no les había contado sobre su matrimonio. Preocupado, decide llamarlos, pero para su sorpresa sus padres se toman la noticia bastante bien. Al día siguiente, mientras la pareja se encontraba en el parque, la madre de Nasa le envía un mensaje, ya que se dio cuenta que necesitan de su aval para mudarse a una casa más grande, y le dice a su hijo que si no le presenta a su esposa, entonces no les daría su apoyo, aunque la idea no le agrada demasiado a Nasa, ya que considera que sus padres son un poco raros, pero su casa dice que le gustaría conocerlos. Al escucharla, Nasa se da cuenta de que tiene una esposa maravillosa, incluso le dice que podrían considerar el viaje para visitar a sus padres como una especie de luna de miel. Su casa responde que sería una fantástica idea, aunque antes de viajar le gustaría comprar una cámara fotográfica. Tras comprar aquel objeto, su casa le revela a Nasa que necesitaba la cámara para fotografiar los días que pasarían juntos, pues para ella es una forma de ir guardando poco a poco todos sus recuerdos, como si fuera una especie de diario secreto. En ese momento, Nasa le toma una foto a su casa, y al notar lo hermosa que se ve, no puede dejar de fotografiarla hasta que ella lo detiene, tomándole una foto también a él. Horas más tarde, la pareja toma un autobús rumbo a Nara, la ciudad donde viven los padres de Nasa. Mientras tanto, Chitose, muy molesta, les ordena a sus sirvientas que sigan el autobús de su casa, ya que no piensa permitir que los padres de Nasa acepten su matrimonio, y además tiene la intención de separarlos durante su luna de miel. Al día siguiente, vemos que nuestros protas han llegado a Kioto. Sin embargo, antes de que su casa pueda conocer a los padres de su esposo, deben tomar un tren que tarda unos 35 minutos en llegar a Nara, por lo que antes de subir a ese tren, Nasa planea pasar un día a solas con su esposa. Es entonces que Nasa le pregunta a su esposa si hay algo que le gustaría hacer, algo que solo se pueda disfrutar en Kioto. Ella, muy emocionada, le dice que le encantaría visitar el Museo del Manga, pero Nasa le dice que esa no era la respuesta que esperaba. Después de todo, Kioto fue la antigua capital del país, así que según él, lo ideal sería visitar templos o santuarios, e incluso probarse ropa tradicional.
emocional, pero su casa, un poco apenada, le confiesa que en realidad no le interesa mucho visitar edificios antiguos. Sin embargo, al notar que Nasa se deprime, decide fingir entusiasmo y dice que en realidad sí le encantaría conocer esos sitios. Al ver su emoción, nuestro prota le dice muy animado que entonces se den prisa para poder disfrutar al máximo de Kioto. Posteriormente vemos que la primera actividad que eligió fue comprar unos kimonos, ya que su casa se veía fantástica con esa vestimenta. Sin embargo, mientras Nasa elogiaba lo hermosa que se veía su esposa, de repente son interrumpidos por Chitose, quien los regaña por estar coqueteando a plena luz del día. Luego les confiesa que le da igual que vayan a visitar a los padres de Nasa, porque ella, como parte de la familia de su casa, no aprueba su matrimonio. Su casa, al escucharla, le dice que eso no le importa, ya que en realidad no son familia con lazos de sangre. Ante esta situación, Nasa le propone a Chitose que hable con él con más tranquilidad, y aunque en realidad quería pasar el día junto a su esposa, le dice a su casa que su prioridad ahora es conseguir que más personas bendigan su matrimonio. Por esta razón, Charlotte y Aurora le sugieren a su casa que lo mejor será que ellas vayan a comer algo a una famosa cafetería y luego visiten el Museo del Manga. Así que tras separarse del grupo, Nasa le pide a Chitose que lo acompañe a pasear por Kioto mientras conversan. Sin embargo, ella le dice que solo hablando no lograrán entenderse, por eso propone fingir que es su novia y que él tendrá que entretenerla, ya que esa es la única forma que se le ocurre para comprobar si realmente es digno de su hermana. Pero después de pasar varias actividades juntos, Chitose comienza a comprender por qué su casa estaba enamorada de él. Dejando que sus celos salgan, empieza a gritar preguntando por qué su casa tuvo que casarse con él, si ella la conoce mucho mejor que nadie. Nuestro prota, al escucharla y darse cuenta de sus celos, le cuenta cómo hace 2 años su casa le salvó la vida, porque si ella no hubiera intervenido en aquel momento, lo más probable es que él ya estuviera muerto. Ella, cegada por sus sentimientos, le dice que su casa también la salvó a ella. Sin embargo, Nasa le dice que ese no es el punto importante, ya que lo verdaderamente importante es la suerte que tuvo de haberla conocido, aun cuando las probabilidades de que eso ocurriera eran extremadamente bajas. Finalmente le confiesa que desde el primer momento en que vio a su casa sintió que estaban destinados a estar juntos, como si algo dentro de él le dijera que por fin había encontrado aquello que llevaba buscando desde incluso antes de nacer. Unas horas más tarde, nuestro prota regresa junto a su esposa y le cuenta que no está seguro de haber logrado convencer a Chitose. Sin embargo, al menos consiguió que por ahora decidiera volver a casa. Posteriormente, nuestros protas llegan a la casa de los padres de Nasa, donde inmediatamente su casa se da cuenta de que están cerca del gran santuario Kasuga. Sorprendido, Nasa le pregunta cómo lo sabe, y su esposa le responde que la forma de las montañas no cambia demasiado, incluso después de 1000 años. Sin embargo, eso no es lo importante en este momento, ya que quiere ir a saludar a sus padres. De repente, antes de que entren a la casa, ambos se percatan de que la madre de Nasa los estaba espiando. Por lo que Nasa, molesto, le pregunta qué está haciendo, y vemos como su madre estaba completamente nerviosa por la situación. Luego Nasa le pregunta dónde está su padre, y ella le cuenta que lo está esperando en el cuarto de atrás, ya que está tan nervioso que no se ha movido de allí en todo el día. Finalmente, muy emocionada, les pide que vayan a dejar su equipaje al cuarto y que después regresen a la sala, donde los estará esperando con un poco de té. Unos minutos más tarde, su casa agradece formalmente a los padres de su esposo por reunirse con ellos. Luego les entrega el obsequio que les trajo. El padre de nuestro prota, muy nervioso, le agradece el gesto, pero luego se queda completamente en silencio, por lo que Nasa lo regaña y le pide que deje de estar tan rígido y simplemente acepte el regalo. Sin embargo, su padre le confiesa que no es tan sencillo como parece, ya que ni él ni su madre están preparados emocionalmente para una situación como esta. Es entonces que su padre lo obliga a ir al baño, ya que quieren hablar con su casa en privado. Aunque Nasa se niega a marcharse al principio, termina aceptando cuando su esposa le pide amablemente que vaya a bañarse. Más tarde todo parece haber salido bien, ya que su casa le confiesa a nuestro prota que sus padres son muy amables y que le dijeron muchas cosas bonitas mientras él no estaba. En eso son interrumpidos por su madre, quien le dice a su hijo que el futón de su casa está guardado en el armario, y antes de marcharse le recuerda que su habitación está justo al lado
y por eso le pide que no se excedan durante la noche. Al principio, Nasa no entiende muy bien a qué se refería su madre, pero después de pensarlo unos minutos, se da cuenta de que esta noche finalmente podrá dormir junto a su esposa, tal como siempre había querido. Sin embargo, aunque en el fondo esperaba que ocurriera algo más entre ellos, lo único que recibió fue un tierno beso de buenas noches. Al día siguiente, vemos como la pareja decide salir a tener una cita recorriendo algunos de los lugares históricos de Nara. Así, después de un largo día en el que visitaron distintos lugares y aprovecharon para tomarse varias fotos, finalmente llega el momento de regresar a casa. Durante el viaje de regreso, su casa se recuesta sobre el hombro de Nasa y le confiesa que se ha divertido muchísimo. Sin embargo, también admite que ahora quiere volver a su apartamento, ya que es el lugar donde realmente se siente más cómoda. Y así terminamos este resumen. No olvides comentar qué te pareció este anime y si te gustaría que lo siga resumiendo. Además, no olvides que puedes suscribirte y dejar un gran like.